Y claro, y los parlamentarios no tienen la posibilidad que tiene un alcalde, por ejemplo. O sea, si yo llamo a un parlamentario para decirle, tengo la escoba en mi barrio, ¿qué va a hacer el parlamentario? Va a llamar al alcalde. O sea, yo por eso le doy muchas gracias al presidente Piñera por haberme dado la posibilidad de ser ministro. Es de una experiencia incalculable y además de una satisfacción muy grande. Los principales beneficiarios eran mujeres, o empujadoras de proyectos eran las mujeres, las principales aliados en esto. ¿Dónde está? Me dice, en la playa. Yo le digo, mire qué bien, que está bueno que disfrute, se le va a acabar la fiesta. Yo creo que una de las cosas que yo le recomendaría a ese Cristian de hace 30 años, sobre todo en las etapas iniciales, haberle dedicado más tiempo a la familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Inversor Serial versión late. Así es, un late show, pero no cualquiera. Es un programa donde hablaremos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento, pero desde la vereda de mis invitados. Conoceremos sobre estos aspectos desde su experiencia. Mi nombre es Mariano Cerda y soy tu coach financiero. Nos vamos a un breve corte comercial y volvemos para presentar a un tremendo invitado que tenemos para este episodio del Inversor Serial versión late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late. Ahora les quiero presentar a nuestro tremendo invitado. Un hombre que ha dedicado muchos años de su vida al servicio público. Ha pasado por el Congreso, gabinete ministerial y actualmente, estuvo también en la Convención Constitucional y actualmente se dedica al área de la educación. Con ustedes, don Cristian Monkeberg. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Muchas gracias, Cristian. Bueno, no te invito a tomar asiento, ya está ahí, yo me voy a sentar. Cristian, este es un programa donde vamos a hablar distintas cosas sobre inversiones, emprendimiento, educación financiera, pero no teóricamente, sino que a través de tu experiencia. Tienes mucha experiencia en el servicio público y actualmente pasaste al otro sector. Pero vamos a hacer todo un recorrido. Primero te quiero invitar a un brindis. Chao. Con Canay, un espumante artesanal de emprendedores. Así que salud y vamos a comenzar con esta serie de preguntas. Está muy bueno, ¿no? ¿Qué tal? Extraordinario. Extraordinario. Cristian. Muy bueno. Un hombre que le ha dedicado prácticamente toda su vida al servicio público. O gran parte de su vida. Sí, mira, primero que todo agradecer la invitación, partir con eso. Yo soy abogado de profesión. Claro. Y en la primera parte de mi desarrollo profesional y laboral, trabajé en el mundo privado. Pasaste primero por el mundo privado. No, trabajé en banco, instituciones financieras. Era abogado de banco, de instituciones financieras, y de ahí desarrollé, desde el punto de vista de mi profesión, un área que era el área comercial, tributaria, civil, en fin. Perfecto. Y revisaba contratos, y ahí estuve
10 años al menos. Y tuve la posibilidad, la suerte de vivir en España y hacer un máster en Derecho de Empresa, que iba en la misma línea, que era para asesorar a las empresas, era una mezcla de contabilidad, economía, marketing y algo de derecho comercial, mercantil le llaman. Pero enfocado en el privado. Obviamente. Siempre en el privado. Ahora, la política siempre me gustó. Yo entré, Bueno, yo sé que tú vienes de familia política, Sí. tu padre fue alcalde. tal cual. Fue alcalde de Ñuñoa en los años 60-70. Y de hecho hay una calle en la comuna de Ñuñoa que lleva el nombre de él, Jorge Monkever, alcalde Jorge Monkever. Y mi primera función política fue de concejal en Ñuñoa. Tenía 22 añitos. Uy, qué joven. Joven, con pelo. Sol- Lleva el sentido lo bueno. soltero. Mira, Ahora me he casado 2 veces, lo podemos ver después, eso lo podemos repasar después. Oye, pero a los 22 años fui concejal. Entonces era concejal, pero como tú ves, siempre la política acompañó mi vida, pero ejercí la profesión y me dediqué al mundo privado, pero era concejal. Y lo pasé muy bien, tenía 22 años y luego de eso terminé el cargo de concejal y tuve la posibilidad, como te decía, de irme a España, estudié, trabajé allá y ahí después volví a Chile y seguí también trabajando en el mundo privado. o sea, tuviste una primera incursión en el Mundo servicio privado. público, pero primero como concejal. Como concejal, después, sí. después te fuiste al mundo privado Sí. nuevamente, te fuiste a España. Y Y, después, y de ahí vuelvo y ahí, bueno, seguí trabajando en el mundo privado, pero ahí ya fue sin retorno al sector público. ¿De qué manera? Primero, en mi partido, yo soy militante de Renovación Nacional. fuiste presidente. Fui presidente del partido en su minuto. Dicen que el mejor presidente que ha pasado, pero déjame tirarme flores. Muy bien, muy bien. Oye, Me dicen por interno que así es, así que muy bien. Oye, está muy bien. Oye, no, pero aparte de eso, y me tocó ser parlamentario. Yo fui elegido diputado por un distrito de la región metropolitana y estuve 3 periodos, 12 años. Y hasta que decidí, por decisión propia, porque ahora hay límite a la reelección, pero en ese minuto no había límite a la reelección, que ¿Cuánto es la reelección ahora? Son 12 años, 3 periodos. tres. Y yo estuve 3 periodos. Ujú. Pudiendo ir a la reelección, la verdad que decidí que era suficiente. Porque lo que pasa es que, como dice, hay un término que dicen los argentinos que uno se achancha en un cargo. Claro. Y a mí me llamó mucho la atención, como que ya no tiene las mismas ganas. Entonces yo llegué a la conclusión de que ya 12 años era más que suficiente. Es lo mismo cuando uno llega a una pega nueva. Le pone todo el empeño, pero cuando estáis 10 años en la misma pega haciendo lo mismo, de repente Pero hay que cambiar un poquito. Ya, pero volvamos ahí. 12 años. 12 años en el Parlamento. ¿Qué te faltó hacer ahí? Ah, no, harta cosa. Lo que pasa es que Entonces, ¿cómo tomas la decisión? Es ¿Que que ya lo- es suficiente o ya no tenías las ganas y la fuerza como para cumplir todas esas cosas que tú dices que ahora te faltaron? buena pregunta, pero lo que pasa es que yo puedo decir eso ahora, porque mira, yo nunca había estado en un cargo ejecutivo en la política. Bueno, es que ahí hay algo también que tenemos que hablar, cómo es la transición Claro. del legislativo al ejecutivo, Tal de los cual. que preparan a los que ejecutan. Tal cual. Pues. Entonces, ese era el punto. Entonces, yo hoy día, con un poco más de perspectiva, digo, ¿el Parlamento es un lugar? Sí. ¿Se pueden hacer cosas? Sí. Pero no le llega ni a los talones de lo que es poder ejercer un cargo ejecutivo, o alcalde, o ministro, o bueno, presidente de la República, ¿para qué decir? O subsecretario, o dirección de un servicio, porque ahí uno ejecuta cosas y las lleva a la práctica. Entonces, claro, el paso por el Parlamento es legislativo, es de discusión, es de peleas. No tiene muy buena apreciación de la gente del Congreso, porque lo único que hay ahí, combos van, combos vienen, los proyectos Como de dicen ley. afuera, ¿quién tiene la culpa? Claro, al final, y tú evalúas, los parlamentarios siempre están como en el último nivel, porque claro, no se ve, no se palpa. Po. Entonces, tú me dices, ¿qué faltó en el Congreso? Bueno, evidentemente poder haber hecho más proyectos de ley, haber aprobado más normas, haber contribuido más siempre. Pero por eso yo llegué a la conclusión de que por mucho que uno esté en el Congreso, por mucho tiempo, llega un minuto que suficiente porque no es mucho más lo que se va a poder hacer. Y la gente tiene mucha esperanza en los parlamentarios, sobre todo hace años atrás. Y claro, y los parlamentarios no tienen la posibilidad que tiene un alcalde, por ejemplo. O sea, si yo llamo a un parlamentario para decirle, tengo la escoba en mi barrio, ¿qué va a hacer el parlamentario? Va a llamar al alcalde. Y le va a decir, oye, ayúdame,
porque hay un barrio de la comuna que los dos representamos que tiene la escoba, porque el parlamentario no tiene ni una función ejecutiva para resolver muchas cosas. Entonces, claro, por eso yo lo mismo en perspectiva digo, claro, uno podría haber hecho más cosas, sí, pero en el ejecutivo yo lo pasé. O sea, yo por eso le doy muchas gracias al presidente Piñera por haberme dado la posibilidad de ser ministro. Porque es de una experiencia incalculable y además de una satisfacción muy grande. Sobre todo en los ministerios que me tocó estar a mí. No, muy potente, que el primero que me tocó ocupar fue vivienda. Perfecto. Nos vamos a ir un poquito más atrás, que te quiero Vamos hacer una atrás. pregunta que no puede quedar en el tintero. ¿Ya? Fuiste concejal. Sí. Después no tuviste ningún cargo en el municipio, ¿no es cierto? No, yo ahí tengo grandes recuerdos de Ñuñoa, que era mi comuna. Claro, Ahí nací yo, nacido y criado en Ñuñoa. Los concejales son los que distribuyen los fondos de la comuna finalmente. Claro, aprueban el presupuesto Aprueban el presupuesto y después también lo y fiscalizan. fiscalizan al alcalde. Ya. Perfecto. Y que la plata se gasten bien. Ya, perfecto. Aquí vamos a tocar un tema porque aquí, como te dije, vamos a hablar de inversión, educación financiera y emprendimiento desde tu perspectiva y sobre todo como tú lo viste ejerciendo, Sí. que es muy importante. Siendo concejal de Ñuñoa, en esos años, ¿tú cómo veías el acceso de los, no sé si contribuyentes, de los ñuñoínos, por así decirlo, ¿no es cierto?, a tener, ¿cómo se dice?, educación para emprender? ¿Tenían facilidades para emprender? ¿El municipio tenía planes de apoyo para el emprendimiento? ¿Cómo tú lo veías en ese tiempo? ¿Pasaron algunos proyectos que tenían que ver con emprendimiento cuando tú eras concejal? A ver, varias cosas que podemos aprovechar de sacar lecciones de ahí. Por de pronto, el concepto del sector público versus el sector privado en torno a los recursos es distinto. Por ejemplo, y tú me vas a entender perfecto, y la gente que nos está viendo también, en el sector privado, el que es más eficiente, el que genera más utilidades y presta un mejor servicio, y al final de año genera utilidades porque le fue bien y la gente quedó satisfecha, es el exitoso. En el sector público no es así, es al revés. Es el que gasta bien sus recursos en el año y que llega a final de año con la cuenta en cero. Entonces, yo me acuerdo que estaba... Pero eso no significa que se optimice ese. No, pero déjame decirte, llega con la cuenta en cero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me acuerdo que un alcalde decía, llegué a fin de año y me sobró plata. Eso no es un buen alcalde. Es porque sacaste mal las cuentas. Claro, entonces te sobró plata. Y si sobró plata, quiere decir que no estuvo bien invertida para lo que habías decidido hacer. Porque el objetivo del sector público es que los recursos que no son tuyos, son públicos, son de todos, ¿no es cierto?, de todos nosotros, se gasten bien en el año. No que se gasten a última hora con sobre ejecución presupuestaria, que uno empieza a última hora a gastar, sino que gastar bien en el año y que llegues al final de año y llegué en cero y se cumplió todo lo que tenía que cumplir, todo lo que había prometido, ¿no es cierto?, todo lo que había planificado. A diferencia del sector privado que hay una, o sea, no es que el sector público no sea eficiente, también lo es, pero la eficiencia del sector privado va en la lógica de que con pocos recursos presté un buen servicio y me fue bien y saqué adelante un negocio. Aquí está, eso está resuelto, hay plata y hay que gastarlas bien. Entonces, es un desafío bien grande porque en Ñuñoa, cuando a mí me tocó estar, fue el primer consejo elegido, porque antes veníamos era la primera elección municipal que se produce fue el año 92. Claro. Yo tenía 21, 22 años. Entonces ahí yo fui elegido. Entonces estaba todo por descubrir, pero sí habían esbozos de gastos en... No le llamaban emprendedores, era como talleres para desarrollar habilidades, oficios. El concepto de emprendedor propiamente tal como se conoce hoy día y la innovación estaba mucho más retrasada. Los grandes desafíos, por ejemplo, era cómo quienes prestan servicios en la comuna lo pueden hacer de la mejor manera posible, cómo reordenar, por ejemplo, las ferias libres, cómo reordenar el comercio ambulante y dejarlo en un lugar establecido. Se hicieron un montón de cosas de ese tipo, pero no había algo como lo que vemos hoy día, estos como por ejemplo los Proemprende Claro, no existía ni Cercotec, no había los capitales muy de apoyo, poquito. muchas cosas. No, y los municipios no tenían esas herramientas y esa mirada de el emprendedor de mi comuna, yo lo apoyo. Por ejemplo, ahora en Ñuñoa está de alcalde Sichel, y lo he visto un par de veces en redes sociales y habla mucho del emprendimiento, Eso, claro, en esa época no
estaba muy presente, no digo solamente en Ñuñoa, en muchos lugares estaba como muy apagado eso. Es que quizá en ese tiempo no consideramos que el emprendimiento en Chile es lo que también mueve mayormente la economía. Todo, o sea, De hecho, pero también cuando tú fuiste concejal, en esos años Chile venía, pum, sí, creciendo fuerte. esos fueron, Pero también hay que ser honesto, venían creciendo también las empresas privadas, los grandes consorcios venían en un crecimiento muy fuerte y a lo mejor no había cabida todavía para los emprendedores. sí, yo estoy de acuerdo contigo que venían creciendo fuerte, el motor de la economía en Chile es la pequeña y la mediana empresa, lo sabemos, la que genera empleo, la que le daba impulso al país. Pero también hay que entender que la pequeña y la mediana ¿Mm? es muy distinta a la microempresa y al emprendedor personal. Ah, no. Porque la gente dice pyme y una pequeña empresa en números y en cantidad de trabajadores no es tan pequeña como un microemprendimiento. Toda la razón. Y yo me estaba acordando, porque a mí me tocó vivir en España un poquito después de eso, el 95, 96. Y el concepto de emprendedor tampoco se conocía ya, no era muy... Entonces, mis amigos que estudiaron conmigo, que hoy día tienen 50 y algo, no tenían en su cabeza ser emprendedores. Eran la mayoría abogados, pero no tenían en su cabeza ser emprendedores. Su objetivo era ganarse una oposición, que le llaman allá un examen, para ser notario, para ser funcionario público. Como acá. Claro, en esa época, en los años 90, no, hoy día un chiquillo joven, o sea, si yo hoy día me voy a España, me llevan a España a estudiar lo mismo, yo te aseguro que mis compañeros hoy día llevados después de 40 años o 30 años, están pensando de otra manera, Claro. cómo emprender, cómo arriesgarse. Es que aparte que tomar un puesto como lo dices tú, o por ejemplo acá en Chile ser conservador, ser notario, Claro. no es fácil llegar a el puesto soñado, pero Claro, porque allá se llegaba por concurso, me acuerdo. Entonces tú hacías un concurso que no era un concurso, era un examen. Claro. A eso le llamaban. Entonces tú tenías que dar un examen y te lo ganabas. Pero el punto era que el desafío de muchos de mis compañeros, la gran mayoría, era esa función. No partir un despacho, como le llaman ellos, o una oficina, o una asesoría, para lograr un emprendimiento a partir de la abogacía, ¿no es cierto? Que el ejercicio libre de la profesión, que le llaman. No, estaba más, hoy día no, hoy día la cosa es mucho más de emprender. Y además, hoy día, quienes estudian Derecho, yo me doy cuenta, algunos ejercen la profesión, otros la usan como una carrera base y emprenden en otras cosas. claro, pero efectivamente siendo abogado, encuentro que un abogado es un emprendedor, o sea, nato, o sea, Sí, porque o trabajas para un buffet o trabajas para una empresa contratado como un trabajador dedicado al área legal, ¿no es cierto? Pero cuando eres independiente como abogado, eres prácticamente un emprendedor, porque empiezas a tener tus clientes, tienes que tener ordenadas tus finanzas, tu contabilidad. hay Eres que tener prácticamente... un contador, armar una sociedad. Exacto. Y muchos abogados han derivado. Antes era mucho más como el médico cabecera, el abogado. Entonces veía de todo. Pero hoy día el abogado se ha ido especializando y ha ido también agarrando y aprovechando los instrumentos de la inteligencia artificial para poder desarrollar mejor su profesión. Y ha transformado esto en pequeños emprendimientos. Entonces, para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en materia laboral, por ejemplo. Entonces, y te enseñan todo lo suficiente y lo necesario. O para emprender un negocio, entonces está el abogado detrás. Hay una mirada más comercial, yo lo que veo hoy día del abogado, de lo que era hace 40 años atrás, que era como te decía, el médico cabecera, que te resolvía los problemas, te daba un consejo y cobraba por eso. Hoy día está mucho más... Pero que también trabajaba para un buffet, trabajaba para una Sí. empresa, todavía era como... Era más funcionario. Sí, y era como Sí. dependiente, no Tal era cual, un eso. abogado independiente. Después, Tal cual, dependiente, claro, tal cual. Hoy día hay mucho más anhelo por ser independiente que dependiente. ¿tú cuando eras abogado en ese tiempo estabas inserto en el mundo dependiente o también tuviste...? No, pues yo trabajé en la época que había financieras. ¿Te acuerdas que había financiera antes? con esa Osur, financiera con Osur, Yo trabajaba en la financiera FUSA, ¿ya? en esa. Que después la compró el Santander, que mi amigo le llamaba la financiera FUNA. Pero Menos mal que no era Fruna. menos claro, Fruna. no, éramos cabros jóvenes, todos lo pasábamos muy bien y yo tengo un gran recuerdo porque ahí aprendí mucho. La financiera, o sea, todavía existe, pero no hay. Pues, o sea, legalmente se pueden armar, pero los bancos son los que Y que ocupan. están regulados, ahora está el tema de la Sí. CMF, es muy distinto prestar financiamiento. Claro, y en esa época la ley las regulaba y ahí estuve durante un tiempo ellos hacían una pega como de prestar al pequeño emprendedor, al micropyme de la época. De buenas tasas. Claro, eran tasas más altas,
Y después estas financieras las compraron los bancos. Claro. Y yo pasé al Santander, a trabajar al Banco Santander, porque de la financiera Fusa se absorbe por el Banco Santander. Y ahí ya me quedé en el Ahí banco estaba un la tiempo. Condel, financiera Condel, que también la... También, pues, Sí, habían varias, la Condel, la financiera Fusa, Atlas, no sé, había Atlas, de veras, Atlas, sí. habían varias Oye, que... qué recuerdo. Sí, bueno, no entero, ¿Sí? no entero. Y después, bueno, se acabaron todas estas y pasaron a los bancos. Y los bancos ejercieron su labor y ahí yo prestaba servicio de asesoría comercial, o sea, los bancos, de la realización de los contratos, las hipotecas, el negocio. Llegaba un cliente al banco, entonces el ejecutivo lo tomaba y entregaba todos los papeles al abogado para poder armar el crédito comercial que se le entregaba, para poder desarrollar un proyecto. Yo nunca me dediqué a la parte de cobranza, que eso nunca me gustaba. Me encontraba un poquito... Crudo. Sí, imagínate, sacar a remate cosas para poder pagar deuda es súper duro, porque al final va de la mano con quiebras, con que te fue mal, con que perdiste la pega. Mira, tú como abogado en eso, hubo mucho tiempo que habían empresas que se dedicaban, yo te presto, yo te financio, pero el negocio no era ayudar realmente al emprendedor, era que hipotecaran algo para terminar quedándose con la propiedad. Ah, no, claro, sí, eso es. Por eso al emprendedor siempre cuando toma decisiones crediticias pero con garantía, y va a dar garantía, que le pregunte a algún abogado. Siempre hay un abogado en la familia, para que no O un amigo. O un amigo, alguien, pero para que no meta las patas, porque de repente o muchas veces uno, hoy día cada vez menos, porque hay mucho más conocimiento y la labor, Hasta ChatGPT hoy en día te puede ayudar en eso. y la labor que realizas tú y otros más en educar ayuda muchísimo, porque de repente uno le presta garantía a un tercero, de paleteado. Un codeudor solidario. Claro, Que es solidario, no sé qué tanto. No, y de ahí te va a ir de espalda al loro, porque el banco o el acreedor no perdona. Se te va a ir contra el... Y de repente no tiene nada que ver. Entonces, se hace complejo. Se hace complejo porque no gozaste de los beneficios del negocio, le fue mal al negocio y además tenés que garantizar el negocio y responder con tus bienes para un negocio de un tercero amigo que le fue mal. Entonces, me quedé sin pan ni pedazo al final. no, claro, esa es la peor de todas. Pues. Entonces, por eso a quienes tomen esas decisiones de amigo paleteado, asesórense antes. Sí, pero hoy en día cambiaron igual las cosas a los amigos, ya están cambiando. Sí. El acceso a la tecnología ha hecho mucho. Oye, Cristian, ha estado muy entretenido este primer bloque. Qué bueno. Lamentablemente nos tenemos que ir a un corte comercial, Está muy bien. pero tocamos un tema que yo no lo conocía, que tiene que ver con tu parte dependiente, donde trabajaste. Sí, pues no. Pasamos recién por la etapa de Cristian Monkever, concejal. Dependiente. Independiente y Sí. concejal, Sí, pues. que viene de una familia de un papá alcalde. Sí. Y ahora nos tenemos que ir a una nueva parte, que yo te quiero hacer ahí una pregunta, que es cuando tú recibes un llamado. Pero primero nos vamos a un breve corte comercial y continuamos con el Inversor Serial versión late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito.
Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión ley, con un tremendo invitado, Cristian Monkeberg. Hemos hablado de que fuiste concejal, vienes desde una familia político, hablamos de que fuiste abogado, ejerciste antes de ser político, hablamos de distintos aspectos, nombramos hasta las financieras, que yo creo que casi nadie se acordaba. Claro. El tema de muchos abusos que pasaron ahí también, que buscaban algunos quedarse con los bienes por prestar plata. Pero ahora nos vamos a adelantar. Es que había financieras legales y ilegales. Ilegales. Pero ahora ya es muy difícil que pase eso, idea, porque no. lo bueno es que el país ha cambiado, también hay tecnología, nos podemos proteger de distintas maneras, pero también están las nuevas formas o sea, exigencias que la ley te piden regularte, la CMF. Hay distintas entidades que ahora ya no permiten que prácticamente nos estafen. Aunque Y las aún tasas de así, interés están reguladas. sí, aún así tenemos una sociedad que está muy al debe todavía con educación financiera. O sea, el país todavía está muy al debe con eso. Pero después vamos a ir a eso. Yo quiero tocar un tema de curiosidad. Quiero saber cómo fue en el año por ahí 2020, 2000... No, ¿cuánto? No, Cuando 2018, ¿Ya? ¿o no? En 2018 me casé por segunda vez también. ¿Y la primera? Un poquito antes, pero ya no me acuerdo. ¿Cuántos hijos tiene Cristian Monkeberg? Yo tengo 4. ¿De cuál? 3 de la primera camada, ¿Ya? chiquillos grandes, porque yo fui papá joven. Y ahora tengo una niñita, o sea, tengo 4 hijos, 3 de la primera y 1 de la segunda, que tiene 1 año y medio. Imagínate cuando con una niñita de 1 año y medio. Entonces, Dicen que los papás que la tienen niñitas ojera, pagan todos sus pecados. las ojeras. No, pero yo tengo una hija de 30, pues yo fui papá muy joven. Ah, ya pagaste todos los pecados entonces antes. Uno de 29, otro de 23 y después la Matilde que tiene El Conchito. añito y medio. Mira que Imagínate. ya, vamos a la pregunta. Vamos al teléfono rojo. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando el expresidente Sebastián Piñera se le ocurre levantar el teléfono y te dice: Cristian, quiero que trabajes conmigo en el gabinete? Les voy a contar. Estaba en la playa. Porque las decisiones de ejecutar o sea, de conformar el equipo de gabinete, es las primeras que toma el presidente. Entonces, el gobierno se elige en diciembre. Viene la Navidad, Año Nuevo, y de ahí viene la locura de armar el gabinete. Entonces, yo te diría que entre los últimos días de diciembre y el 15 de enero ya está todo resuelto quiénes van a ser ministros. Y yo andaba en una playa en el norte de Chile, porque mi señora es antofagastina, en Hornito. ¡Oh, qué linda! No, se la Tengo buenos recomiendo. recuerdos de Al ahí. que quiera ir a la playa de Hornito, vaya para allá porque se pasa bien, buena playa, buen sol. Bueno, estaba tomando sol, así, traje de baño, Mirando para ahí. claro, un traje de baño diminuto, Una sombra. claro, tomando sol, ahí no hay nadie. Con harto bronceador, porque si no, no sé. Y suena el teléfono. Tenéis el teléfono ahí al ladito. Claro, había que bajar con el teléfono a la playa porque estaba siempre la alternativa que... El Nokia que se le levantaba la antena, no, ya estaba ya. No, Con el víbora en el... no, un teléfono celular. Y suena el teléfono. Y suena el teléfono. ¿Y qué decía? Más 56 No, decía SP. privado. No. No, decía SP Sebastián Piñera. Porque yo lo tenía grabado, porque yo al presidente Piñera lo conocí cuando fui concejal. Ya, en eso. Él me acompañó a votar en la elección de concejal. ¿Ya? No, si conmigo fue muy cercano y muy cariñoso siempre. Me dijo, te voy a acompañar a votar. Ya, pero no, volvamos. ya te fuiste muy para atrás. Vuelta Vamos a hacer el mejor recorrido. Vuelta para adelante. Ya, vámonos adelante. Entonces, por eso Te le quiero- acompañó a votar y de repente te llama por teléfono. Y me dice, harto años después, me dice, Cristian, ¿cómo está? Bien, presidente. Oiga, usted sabe cómo hablaba él así. Quiero... ¿Le dije, ¿estoy en la playa o no? No se escuchaban las gaviotas, así que no había ni una posibilidad. ¿Dónde está? Me dice, en la playa. Y yo, presidente, mire qué bien, que está bueno que disfrute, se le va a acabar la fiesta. Oiga, no, lo llamo, me dice, porque va a asumir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No te preguntó, te dijo, ¿viste y te vení?
y, y ya lo van a llamar para todos los antecedentes. Pucha, presidente, ¿qué quiere que le diga? Pues, estoy agradecido. Y no le podéis decir no. No, al revés, pues, muy agradecido. A mí me sorprendió, porque era un ministerio, o sea, me sorprendió positivamente, porque era un ministerio que me sacaba de lo eminentemente político y pasaba a un ministerio sectorial social. Y por lo tanto fue una tremenda noticia. Mire, presidente, le dije, yo no soy experto en vivienda, porque no soy experto en vivienda, sí tengo mucho conocimiento inmobiliario desde el punto de vista laboral, profesional como abogado, pero no desde el punto de vista de la construcción, entonces tengo esa parte cubierta, pero me voy a sacar la mugre porque nos vaya muy bien y le agradezco muchísimo el nombramiento. Ya, muy bien, muchas gracias, se van a contactar con usted. Y de ahí uno cuelga el teléfono y vuelve a... O sea, ya no tomé más sol, ya, porque no había más, que había que empezar a... Te pusiste blanco de nuevo. Claro. Vamos por el Hawaii No, Closet. claro, había que ponerse la chala, la polera, chao la zunga, chao todo. Ahí era más joven, entonces no, nada. Y a empezar a recopilar y a imaginar lo que va a ser esto, porque es una gestión gigante. No es menor. Claro, ya entendí. Insisto, tú venías del legislativo Por eso te decía. al ejecutivo. Por eso te decía, y a un ejecutivo, porque hay ejecutivos de ejecutivos. El ejecutivo más político, por ejemplo, que fue el último ministerio que me tocó ocupar a mí, el de la Secretaría General de la Presidencia, Las Express. claro, es menos, o la vocería, por ejemplo, que tiene ahora la ministra Vallejo, es distinto que un ministerio sectorial. El ministerio sectorial hay que ser eficiente. Si no, miremos lo que ha pasado con vivienda, o lo que ha pasado con otros ministerios, o salud. Si tú no eres eficiente y no resuelves los problemas a los cuales estás llamado, el presidente, aparte de que te puede pedir la renuncia, la gente lo pasa muy mal. Entonces, y hay mucha plata de por medio, que es plata pública. El Ministerio de Vivienda hoy día tiene un presupuesto de $5.000 millones. Wow. El puro Ministerio de Vivienda, que es como el cuarto, quinto que más presupuesto tiene. Está educación, salud, que son los más tradicionales, salud, obra pública. Claro, y obras públicas. Y después, si no me equivoco, ya viene vivienda. Pero Se es me del olvida cuatro- de de los los 4 o cuatro, 5, claro. Y, Una pregunta. no, fue intenso. Pero- No dormí en la noche. Ya, no, Almita, pero una pregunta. Me tomé un copete. Salud. No, claro. No, Salud. no, Hagamos salud por eso. Salud. Hagamos salud. Salud. Tenía que tomarlo, o sea, una piscola me tomé. Producción, tenemos hielo allá. Claro. No, no, pero lo ameritaba. Ya. O sea, Respóndeme la siguiente pregunta, porque a lo mejor tiene que ver porque lo meritaba y muchas cosas, pero el expresidente Sebastián Piñera, yo considero que era una persona que sabía jugar muy bien ajedrez, porque sabía mover muy bien las piezas, él sabía dónde poner, o muy buen DT de fútbol. ¿Por qué crees que te escogió a ti para ese puesto? a ver, varias cosas. Él era muy estratégico y por lo tanto conformó el gabinete de manera muy hábil. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a mí me nombra ministro, él sabía que mi especialidad era, bueno, la abogacía, la política propiamente tal, y por lo tanto, y el empujar proyectos sociales, bonitos, eso estaba en mí. Pero la parte más de especialidad técnica no estaba. Entonces, quien fue su secretario mío fue una persona eminentemente técnica. Entonces hacíamos duplas. El presidente nunca nombró o dos técnicos o dos políticos en un ministerio. Siempre los iba mezclando, que era un buen complemento. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que uno no maneja y el técnico maneja, y al revés. Entonces se producía una suerte como de peso y contrapeso, que nos permitía, entre los dos, en este caso los dos que estábamos a cargo del ministerio, ministro y subsecretario, en este caso a veces era mujer-hombre, a veces hombre-hombre, mujer-mujer, llevar bien la gestión adelante. Dos, yo lo había conversado con sus más cercanos que estaban, o sea, yo ya tenía un palabreo de que podía yo ser ministro, pero no confirmado por el presidente. Y muchos de ellos me habían dicho, oye, yo creo que le va a hacer bien a cargos de este tipo, sectoriales, que tenga gente con más experiencia en la política. Porque la mirada de vivienda también tiene que
llegar a mucha gente. Es un cargo político. Claro, no es uno en ese construir, puesto es político. no es construir casas solamente. O sea, si fuera a construir casas, ponemos una empresa constructora estatal y sacamos. Exacto. Es llegar bien a la ciudadanía, es llegar con un buen mensaje, en fin, es desplegarse de buena forma, es a través del Ministerio de Vivienda dar a conocer que el gobierno lo puede hacer bien, Es la labor de un buen político, saber llegar a todos. tal cual. Y abrir las puertas, por ejemplo, había que convivir con todos los alcaldes de todos los sectores. Yo era amigo desde Guillermo Tellier, que no era alcalde, era diputado comunista, hasta el más derechista. ¿Por qué? Porque todos llegaban al Ministerio de Vivienda porque tenían alguna necesidad en sus zonas, en sus territorios, en sus barrios, alguna demanda, y que apoyaban a la familia y llegaban ahí con los comités, bueno, en fin, un montón de cosas así. Los alcaldes, ¿para qué decir? Entonces yo creo que ahí hubo un buen equilibrio y yo, mira, sinceramente, es el cargo que más he disfrutado en mi vida, la función que más he disfrutado en mi vida, por lo potente que era, porque era... Primero porque producía una satisfacción gigante, no solamente a uno, que eso ya por último da lo mismo, sino porque la gente. Claro. Una vez una señora... Tú veías una gratificación Porque le cambia, o sea, hay mucha gente porque la política de vivienda en Chile, a pesar de que tenemos un déficit, es muy potente comparada con el resto de Latinoamérica. O sea, no hay punto de comparación. Lo que se construye en Chile y cómo el Estado construye viviendas o ayuda a la familia, porque esto es de la mano, porque las familias también ahorran. Entonces, la política de vivienda es muy potente. Entonces, la satisfacción era muy, muy, muy grande de las familias que lograban ese objetivo, ese éxito. O sea, igual hay un montón de falencias, se demora muchas veces, en fin. No es que sea todo miel sobre hojuelas, pero un ministerio muy, muy bonito, muy, muy potente. Cristian, De hecho, cuando me cambió... ¿sí? No te cambies todavía. No te cambies, porque me tienes que responder lo siguiente. Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto? Sí. La gente tenía, con la que tú, porque tú estabas en terreno, pero tenías a alguien muy técnico que me imagino que veía la parte del número, la inversión que había detrás de eso. Sí. ¿La gente tenía alguna cultura de ahorro con respecto a la vivienda? Total. Sí. Y las mujeres. En distintos estratos. El principal beneficiario del Ministerio de Vivienda es la mujer. Yo te diría que, ni siquiera yo te diría, sino que estadísticamente, no sé en qué estará hoy día, sobre el 85%. ¿Pero por qué la mujer tú crees que...? La mujer era el principal aliado del Ministerio de Vivienda, porque era la que organiza la casa para ahorrar, la que organiza las familias en un comité de vivienda, la que saca la casa adelante. Mira, una vez yo estaba en una inauguración en la comuna de La Florida y la dirigenta que llevaba adelante el equipo, el comité, toma la palabra porque le correspondía hablar y dice, ministro, me dice, lleno toda la cuestión, me dice, ¿ve el pelado que está allá atrás? No era yo, era otro pelado. Sí, le dije. Todo esto con la gente, 500 personas o más, porque era mucha familia. Ese es mi marido. ¿Me va a creer que nunca creyó que esto iba a ser una realidad? El sueño de la casa propia. Claro, y el marido ahí agachó un chota. Y me dice, ¿y me va a creer que el primero que está entrando a la casa ahora? Dijo, por el marido. Y ahí todo el mundo se mató a la risa. Cuento esta anécdota porque eso era lo que ocurría. Entonces la capacidad de ahorro, de sacar proyectos de este tipo, familiares, sociales, de la casa propiamente tal, la mujer era nuestro mejor aliado. Es la que cuidaba la plata, la que ahorraba. ¿Tú crees también porque la mujer le tiene más miedo a caer en deudas, tiene más miedo en ese aspecto? ¿Por eso es más organizada? Desde el punto de vista, yo lo he leído, por eso no voy a aportar a lo mejor un dato muy, muy propio, pero desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, la mujer es mucho más terrenal. Entonces es mucho más apegada a la casa, a la familia, y a fortalecer los vínculos y a tener un lugar donde estar con mi gente, ya sea con mi pareja, con mis niños, con mis abuelos, con lo que sea. Y es más protector en esa. Y en la historia de la humanidad, el matriarcado es la que siempre ha mandado. Pues, y después evolucionó al patriarcado, pero esto partió con matriarcado. En las sociedades primitivas, la mujer la llevaba, el hombre recolectaba nomás. Y el hombre para afuera. Sí, claro. Pues, si no dais lucas, te quedaste afuera. Fuera, y eso fue así. Después cambió y las cosas cambiaron y hoy día se ha ido equilibrando, afortunadamente un poco más, no mucho, pero se ha equilibrado cada vez más. Entonces, yo creo que hay algo de eso. La mujer es mucho más ordenada. A mí mi experiencia aquí ya hablo de lo personal. A mí siempre me ha tocado mucho mejores resultados trabajar con mujeres que con hombres. Yo de hecho prefiero trabajar con mujeres, son más mateas, más ordenadas. Yo he tenido esa experiencia, a lo mejor otros no. En fin, pero en el Ministerio de Vivienda pasaba eso. Los principales beneficiarios eran mujeres o empujadoras de proyectos eran las mujeres, las principales aliados en esto.
De hecho, siempre en el ministerio, como los ministros, las autoridades hablan de las dirigentes. Es muy raro encontrar un dirigente que esté empujando y organizando familia. Pero bueno, es así. Consulta, ¿cómo es bueno, en ese minuto, el acceso a la vivienda que si bien administrada, está en la libreta, está en la libreta de la vivienda? Tú para tener una vivienda tienes que tener primero tu libreta de ahorro. Ya. ¿A qué segmento estamos hablando en eso? Porque hoy en día... Hay dos segmentos, como yo te diría, importantes. Uno, las familias de más bajos ingresos, Ok. que con ahorros de, no sé exactamente en qué estar hoy día, pero 500, 800, 700, 1 millón de pesos, hasta 1 millón, un poquito más, puede ser, y tú puedes ahorrar 4 o 5. Tú cumples con esa categoría de ahorro y postulas a un subsidio. Entonces, tú postulas al subsidio con tu libreta de ahorro abierta en algún banco, ahorro para la vivienda y con la plata allá adentro. Y la idea es no sacarla. Y si la sacas, no puedes postular. Entonces tú postulas y cuando postulas y te ganas el subsidio, que es una plata que el Estado te da, la libreta se congela. No puedes sacar la plata. La plata la sacas solamente para comprar la casa. Y de ahí sales en búsqueda de tu casa. Con este subsidio, que son varios millones, más este ahorro. El subsidio es mucho más que el ahorro. Y con eso sales a buscar tu casa, nueva o usada. Eso para un grupo de familias que son las de más bajo ingreso. Después están las familias de ingresos medios, que es esto mismo, pero tú lo asocias a un crédito bancario. Entonces tenéis 3 patitas. Y muchas veces una casa de mayor valor. En el primer caso, las familias quedan sin deuda, porque son casas que se pagan con el ahorro más el subsidio. En el segundo caso, se queda la familia con deuda, porque es el ahorro, el subsidio y un crédito hipotecario, que complementa, son estas 3 patitas, que complementan la compra de la vivienda. Así más o menos funciona el ministerio. Ahora, el ministerio es capaz de construir entre 50.000 viviendas al año, más o menos. Esa es la capacidad de construcción del ministerio. Y por lo tanto, en 4 años son 200, 220. Este gobierno tiene la promesa de llegar a 260.000 viviendas. Y que de repente la crítica política dice, oye, pero las partió el gobierno anterior. Sí, pero el Ministerio de Vivienda siempre pasa eso, porque ya están construyendo casas este año que las va a entregar el próximo, y el otro ya sí. Esto es una... o sea, hay mucho de continuidad en estos ministerios. O sea, yo tomo la posta del anterior y sigo con el siguiente. Entonces, pero es así, así funciona. Vamos a parar un poco con el tema de tu pasada por el servidor público. Nos vamos a ir un poco a la actualidad. Cristian Bonker hoy día se dedica al área educacional. Yo sé que tú estudiaste en la Universidad Gabriela Mistral. Tu alma mater te premió, ¿no es cierto? Si no sabe harto usted. Por supuesto. Y actualmente estás como decano en la Universidad del Alba, la ex Pedro Valdivia. Sí. Cuéntanos de esa actualidad. Yo estoy, mira, te voy a contar la firme. Nos quedan 2 minutos. No voy a ser breve, voy a ser súper breve. Cuando salgo de la convención, volví al mundo privado y no me hallé. No me gustó ejercer la profesión, trabajar en el mundo privado. Trabajaba, hacía mis peguitas, pero me sentía raro. Me gustaba más lo otro. Había estado en lo privado, como te dije al principio del programa, luego en lo público y luego volví a lo privado. Disfruté, tenía más tiempo, empecé a andar en metro, ¿no? Empecé a andar en micro. No me subí a una micro hace 15 años. Yo no conocía los buses rojos. Ahora eran eléctricos ahora. Ahora imagínate una flota. No, pues si yo me subía a las micros no tenían ruido. Claro, porque tú tienes que imaginar que, claro, como todo el mundo, yo anduve en micro, la micro amarilla. Pues. Después pasé a ser autoridad y no había espacio para subirse a una micro. Y por lo tanto, de repente me vuelvo a subir a la micro y la micro tenía aire acondicionado y buses eléctricos. Entonces fue fabuloso, está bien, pero volví a la normalidad. Pero no me hallé. Volví al metro, como te decía, a caminar, pero no me hallé en el mundo privado. Y de repente me llega este llamado de las personas que dirigen esta universidad y me ofrecen incorporarme a trabajar en la universidad haciendo clases, contratado. O sea, pasé a ser dependiente de nuevo. Pero en un mundo más que tiene un poquito de privado, pero también mucho de público, que es la educación, ¿no es cierto? En un proyecto precioso como son la educación de personas ya adultas, porque no solamente los que salen del colegio, sino que también vespertinos, claro. En una universidad que tiene 4 sedes, que está en Antofagasta, Chillán, La Serena y Santiago, y ahí yo lo he pasado fabuloso, porque conectarse con gente de todas las edades, ingresos de todo tipo, familias con primera generación universitaria, otros que no, que ya tienen
la posibilidad de haber desarrollado antes otro tipo de actividades, ha sido muy potente. Entonces yo ahí estoy muy contento. Perfecto. Esa es la actualidad de Cristian. 1 minuto de respuesta. Tu experiencia en la Convención Constitucional. Muy corta. La respuesta, por favor. Intensa. Yo te diría que he hecho 2 másteres en mi vida. Uno, el que hice en España, ¿Ya? y este. De aprendizaje político, de aprender a conocer gente que no había estado en la toma de decisión, de mucho revanchismo, de ideas que se sabía que no iban a lograr ser aprobadas por la ciudadanía, mucho voluntarismo. No, fue intenso. Aprendí harto. Una pelea. Aprendí harto porque estudié mucho, tuve que estudiar mucho adentro porque había que redactar una constitución, pues, y nadie nace sabiendo eso. Pero fue... No, todo lo que se diga es poco. Pero tampoco no que no pudiera dormir, no te digo que hoy me arrepiento, no. Fue una tremenda oportunidad de mucho aprendizaje, pero cuático. ¿Lo volverías a hacer? ¿Sí o no? Es que sabiendo el resultado no, pero si supiéramos que hay alguna esperanza de un equilibrio y poder llegar a un acuerdo y que la gente perciba que se llegó a un acuerdo y se sacó una constitución adelante, bien. Pero como fue, no. Bueno, no se logró, no pasó. Bueno, estamos con Christian Monkemer, el hombre ahora que vimos detrás de la política y conocimos toda su carrera. Nos vamos a un breve corte comercial y continuamos con el último bloque del Inversor Serial, versión late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late. Se nos pasó la entrevista. ¿Qué entrevista? Conversación, anécdota, humor. Sí. No, estuvo muy bueno. De verdad te agradezco la invitación porque lo pasé muy bien. Además que uno permite recordar... Sí, pero no, historia. No te arranques todavía. Sí. No, si no me... Me quedan 2 preguntas. Y la champaña está muy buena. Y la espuma. Hagamos un brindis, no va a terminar. De eso se trata. ¿A dónde nos vamos después? Ay, faltó la piscola, ¿ven? Faltó la piscola, como dijo. No, pero esa es la gracia de un late show a esta hora, poder conversar así, que todos nos estén escuchando, viendo, conociendo a Christian Monkever, el hombre detrás de la política. ¿No? Yo creo que muchos no sabían que había ejercido primero como dependiente, siendo hijo de un alcalde, que fuiste concejal, te fuiste a España, volviste, pasaste ¿no? como dependiente, después fuiste diputado, sí. Pasaste del legislativo, de los que crean las leyes, a después al ejecutivo, donde tenés que administrar todo lo que está pasando. Es una carrera bien completa. Y después más encima termináis ahora educando, que lo encuentro maravilloso, sí. Como decano de la Universidad del Alba, ex Pedro Valdivia. La pregunta, no voy a hacerlo, voy a ir a una al tiro. Vamos a mirar esa cámara. Ahí está el Christian Monkever cuando estaba en la playa. No. El Christian Monkever de hace 30 años atrás, o 35 años atrás, cuando estaba quizás pensando qué iba a hacer de su vida, cómo veía las cosas. ¿Qué le dirías ahora con toda la experiencia y todo el camino que has recorrido? ¿Qué le dirías
al Christian Bonkever De esa cuando- época. ¿Sabes qué? De cuando tenía 18 años. A ver, varias cosas. Una, que sería igualmente abogado, de todas maneras. Ahí, háblele ahí. A tu espejo. Cristian, no me arrepiento de la profesión que elegiste. Después de 30 y tantos años creo que valió la pena. Y tampoco de la función pública a la que te dedicaste. Yo creo que una de las cosas que yo le recomendaría a ese Cristian de hace 30 años, sobre todo en las etapas iniciales, haberle dedicado más tiempo a la familia. Sobre todo a los niños que hoy día ya no son niños, que son más grandes y que ya, como les contaba al principio del programa, tienen cerca de 30, bordean los 30, porque ahora tengo una chiquitita que ahí estoy encima de ella siempre, cuidándola, pero eso yo lo habría desarrollado más, si pudiera dar un consejo retrocediendo 30 años. Lindas palabras, Cristian. Gracias. Te quiero invitar al último brindis y te quiero presentar a nuestros auspiciadores que también te mandaron regalos. Dije, voy a estar con... Oh, no, tenemos que estar ahí, me dijeron. Tiene que probar nuestra charcutería, tiene que probar el espumante. Bueno, hagamos el saludo porque... Canay, el espumante argentino Canay. para el paladar chileno. Así que vamos a partir con Canay. Extraordinario. Así que, Bueno, bueno, la puedes ir apoyando ahí porque tenemos más regalos. No, sí se nota, pero voy a dejarlo aquí para que se vea que Canay. ¿Y esta se vende en todos lados? Sí, es un poco exclusiva, pero Ah, se puede, la puedes encontrar en canay.chile en Instagram. Pituquita. Sí, pero ¿qué tal te pareció? ¿Tú la probaste? Muy rica. A mí me gusta, mira, yo no, la verdad que uno cuando es más joven a veces se puede tomar una piscola, pero ahora ya como que te pasa Oye, la cuenta. vamos a hacer otra edición con piscola, ya me la han nombrado como 5 veces. No, la cosa es que cuando uno era cabro, la piscola uno tomaba, Sí. pero ahora casi nada. Pero cuando toma ahora un poquito, uno toma de esto, pues, fumante, champán. No, ahora nos tomamos una piscola y quedamos... No, olvídate, con lona. No, ahí habría que... Entonces, pero esto sí, pues lo tomo y lo he probado y se nota muy sabrosa, muy rica, así que recomendado. Perfecto. Antugustos, una familia emprendedora de la quinta región, están en Curauma, un condimento. ¿Te gusta la parrilla? Mucho. Esto que es increíble, para la entraña, para todo. Para una cazuela, un caldito, te lo recomiendo. Ahora que mejora el tiempo, sí, hay que prender la parrilla. Y ellos también, no solamente eso, hacen artesanía en cuero. Mira qué lindo, poner una botellita de vino y le ponía la abridora. Viene con la marca del programa. Extraordinario, o sea, para ponerlo así, ese es Exactamente. el objetivo. Pero no vamos a tapar a Sí, porque nadie. no nos sirve a nosotros para parrilla. No, claro. No, ahí está. Muy bien, se agradece. Y bueno, tú alcanzaste a probar la Sí. charcutería de Ganderatz. Charcutería artesanal de Quilpué. También emprendedores. Su fábrica en la casa, lo hace con sus propias manos y con mucho cariño te envía esto. Y estos emprendedores, sobre todo, uno los puede contactar por redes sociales, para encargo. Mira, Vamos a estar poniendo ahí en la barrita en los GC, vamos a poner cómo pueden contactar a cada uno de estos emprendedores. se agradece. Y hay otro emprendedor que también te quiere entregar un regalo. Tú tienes hijos ya grandes. ¿Hablaste alguna vez de educación financiera con tus hijos más grandes? Honestamente, ¿no? ¿Sí o no? ¿O es algo que te faltó? Pocaso. Te faltó hablar de eso. O sea, yo creo que a todo el mundo le falta eso. Bueno, por eso hay un autor que se llama Mariano Cerda. No. Por esa misma razón, creo que estamos al debe de la educación financiera en Chile y por eso escribí el primer libro chileno de educación financiera para niñas y niños. Así que yo te lo quiero dejar para que lo tengas para tu hija, que es chiquitita todavía, pero se lo vas a poder empezar a leer. Y de hecho los protagonistas son mis hijos, porque tengo mucho que contar a través de la historia y por eso quise hablar de educación financiera. Se agradece, y tengo que decirte una cosa, en la universidad donde estoy yo trabajando, hay un curso que se impulsó que busca precisamente lo que tú señalas, educar financieramente en el nivel más básico, cursitos pequeños, y tienen harta audiencia, porque son muchos de ellos virtuales. O sea, hoy día está muy en boga esto. Porque es necesario. Lógico, pues, ahí es donde uno comete errores. Así es. Estamos con Cristian. Sí. Y felicitaciones. Muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación. Gracias. Que te vaya muy bien. Y estamos en el Inversor Serial Versión Late y nos toca despedir este tremendo episodio. Así que muchas gracias, Cristian. Y nos estamos viendo próximamente en un nuevo episodio de El Inversor Serial Versión Late.